tardes, compañeros, compañeras y profesor. Yo soy Gustavo Rafael Peña y les voy a hablar sobre el tema de destilación azeotrópica. Pero antes de empezar a hablar sobre este tema, vamos a hablar sobre qué es la destilación. Como se sabe y hemos visto antes, la destilación es una técnica de laboratorio utilizada en la separación de sustancias miscibles, aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. Este procedimiento incluye una evaporación y condensación sucesiva, y esto permite separar los distintos componentes de una mezcla. Esta técnica se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada uno de los componentes de la mezcla. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de la mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes. Es decir, los componentes se obtendrán con un mayor grado de pureza. Ahora sí, vamos a hablar sobre la destilación azeotrópica. La destilación azeotrópica es usada para separar componentes cuyos puntos de ebullición estén muy cercanos, aun en casos de formación de azeótropos, donde la destilación convencional es costosa o prácticamente imposible. El término azeótropo no se introdujo sino hasta 1911 por Wade y Meterman. El azeótropo viene del griego hervir sin cambio. Significa literalmente que tanto el líquido como el vapor de ebullición de este tienen la misma composición. La palabra azeótropo aparece cuando dichos puntos de ebullición a una concentración determinada están muy cercanos, impidiendo la separación de alguno de esos componentes. Sin embargo, al añadir un tercer componente a la mezcla inicial, el compuesto de interés puede ser separado a una mayor concentración que la obtenida por destilación simple. Esto es el fundamento de la destilación azeotrópica. Vamos a hablar sobre qué es un azeótropo. Un azeótropo es una mezcla líquida que tiene un máximo o un mínimo en los puntos de ebullición, con relación a los puntos de ebullición de las composiciones de las mezclas a su alrededor. Los puntos de ebullición de los componentes puros presentes en la mezcla deben ser lo suficientemente cercanos para permitir la formación de un azeótropo. Una mezcla cuyos componentes tienen puntos de ebullición cercanos puede formar un azeótropo cuando ocurren pequeñas desviaciones de las soluciones líquidas ideales. Una mezcla con puntos de ebullición distantes de sus componentes puede no formar un azeótropo. Aún así constituyen una mezcla líquida, con características no ideales. Los azeótropos se presentan raras veces en las mezclas constituidas por componentes cuyos puntos de ebullición difieren de más de 30 grados Celsius. Como se mencionó anteriormente, los sistemas azotrópicos presentan puntos de ebullición máximo y mínimo, dependiendo de las correspondientes desviaciones de la ley de Raoult. En general, el componente de la solución que se encuentra en mayor proporción respecto a la composición azotrópica puede obtenerse en el destilado si el azeótropo era de máxima o en el residuo si el azeótropo era de mínima. Los sistemas azeotrópicos se clasifican en homogéneos y heterogéneos. Una mezcla azeotrópica homogénea se caracteriza por una única fase líquida, en equilibrio con su fase de vapor, y una mezcla azeotrópica heterogénea se puede diferenciar de la homogénea, ya que ésta posee múltiples fases de líquido. En este caso, la composición de la fase vapor es igual a la composición global de la fase líquida. El término destilación azotrópica aplica a una clase de operación de destilación, caracterizada por la separación de componentes usando las propiedades azotrópicas del sistema en cuestión. El agente responsable del comportamiento azotrópico específico por cada componente, conocido como arrastrador o solvente, puede ser incluido en la alimentación principal o en cualquier parte del proceso cercano de alimentación. Como se mencionó anteriormente, en la destilación azotrópica se agrega un solvente o arrastrador a la mezcla, de tal manera que se forme un azeótropo o azeótropos con ese nuevo componente. De este modo, se cambia el equilibrio vapor-líquido en una dirección favorable. Por consiguiente, el objetivo del arrastrador es, ya sea, separar un componente de un par con puntos de ebullición cercano o separar un componente de un azeótropo.
Los métodos generales para la selección de los arrastradores se pueden resumir como los siguientes. Para separar un azeotropo negativo de un par de componentes con puntos de ebullición cercanos, el arrastrador debe de tener algunas de las siguientes características. La primera característica es que forme un azeótropo positivo binario con uno solo de los componentes. La segunda característica que puede tener es que forme azeótropos binarios positivos con ambos componentes del sistema cuando uno de los azeótropos tiene una temperatura de ebullición suficientemente más baja que el otro. O la tercera característica es que forme un azeótropo terciario positivo con una temperatura de ebullición bastante inferior a la de cualquier azeótropo binario. La razón de los componentes originales de alimentación en el azeótropo ternario debe ser diferente a la razón de alimentación y el azeótropo ternario. Debe poder separarse de alguna manera. Para separar un azeótropo binario positivo, se selecciona un arrastrador tal que forme un azeótropo binario positivo con uno de los componentes, cuya temperatura de ebullición sea bastante menor a la del azeótropo original, o forma un azeótropo terciario positivo con una temperatura de ebullición lo suficientemente baja y con una razón diferente de los componentes originales a la razón del azeótropo original.